Otra lección que iba en la misma línea del Papa Juan Pablo II y del Papa Benedicto. Aprendí que efectivamente teníamos que ofrecer nuestra presencia y que teníamos que ir también, además de ofrecer nuestra presencia, donde nos invitaran, pero que cuando fuéramos donde nos invitaran, nosotros como obispos no podíamos renunciar a lo que teníamos que anunciar, que nosotros no nos podíamos quitar nuestro ser de obispos y por lo tanto de anunciadores del Evangelio para decir simplemente: aquí estamos, pero no les vamos a hablar de lo nuestro, sino que les vamos a hablar solamente de lo que a ustedes les gusta que les hablen. Decía el Papa Benedicto: no podemos hacer eso. Y no podemos hacer eso, pero nosotros necesitamos encontrar puntos de convergencia, y los tenemos. Y decía él, el primer punto de convergencia es el motivo fundamental de lo que para nosotros es la base de toda nuestra experiencia de fe. ¿Cuál es la base de toda nuestra experiencia de fe? Dios, en la persona de Jesús, se hizo hombre. ¿Y cuál fue el motivo, decía el cardenal Ratzinger, para que Dios se hiciera hombre? Uno solo: hacer que todo hombre, que toda mujer, que todos los hombres, que todas las mujeres pudieran llegar a su realización plena como personas humanas. Ese es el objetivo de la encarnación. El objetivo de la encarnación no es solamente enseñarnos a rezar. El objetivo de la encarnación no es solamente enseñarnos las verdades de la fe. Sí, también tenemos que enseñar las verdades de la fe. Pero es que las verdades de la fe tienen un solo objetivo: hacer que nosotros nos realicemos plenamente como personas. Y entonces decía el Papa Benedicto: toda institución que se respete tiene que tener como fundamento en su vida el ayudar a la realización plena de cada persona. Y en ayudar a la realización plena de cada persona, entonces nosotros nos encontramos. Si ese es el objetivo del Evangelio, si ese es el objetivo de las instituciones más sanas en el mundo, nosotros ahí tenemos que llegar. Ahí necesitamos aunar todos los esfuerzos, porque el objetivo en el fondo es el mismo. Es cierto, nosotros tenemos un elemento fundamental: el Evangelio. Ayer celebrábamos la fiesta de San Juan 23, y la lectura que se nos propone hacer a nosotros en el oficio de lectura, que es la oración oficial de toda la iglesia, hay un texto de Juan 23 con ocasión de la inauguración del Concilio Vaticano II, que fue el 11 de octubre de 1962. Incluso a ese hecho se debe que la fiesta de San Juan 23 sea puesta no el día que él murió, como generalmente se hace con los santos, sino el día de la inauguración del concilio. Y él decía una cosa fundamental en esta lectura. Él decía: la iglesia hasta ahora lleva muchos siglos, no desde el comienzo, porque no fue desde el comienzo. Lleva muchos siglos donde lo único que ha hecho es enfrentar las cosas condenando. Ahora la iglesia con el concilio quiere dialogar. Pero quiere saber una cosa la iglesia, y esto ya no eso hasta aquí, Juan 23. Pero aquí quiero retomar ya a Pablo VI, también santo canonizado. Y Pablo VI, en una encíclica que se llama Ecclesiam Suam, que está dedicada al diálogo y al diálogo en la iglesia, nos va a decir una cosa: la iglesia no existe
para dialogar, pero utiliza el diálogo como un método para poder cumplir su misión, que es evangelizar. Esto a mí me parece fundamental. Estos son elementos fundamentales para nuestra propia historia, para nuestra propia vida y para todo lo nuestro. Porque es que nosotros estamos convencidos de una cosa, que el Evangelio nos da exactamente todos los principios que hacen posible la realización plena de la persona. Al Evangelio no le falta un solo principio, pero no le sobra tampoco ninguno. Al Evangelio no lo podemos esterilizar quitándole alguno de los elementos del Evangelio. Ahora, esto depende para cada uno de nosotros de un aspecto fundamental: el puesto que la persona de Jesucristo ocupe en nuestra vida. Porque de esto dependerá absolutamente todo. Por eso, la Iglesia ahora nos invita a un sínodo. Y tengamos en cuenta varias cosas. En este sínodo hay alguna novedad, pero no todo es novedad. Hoy he estado viendo este libro. Este libro es el resumen de todas las enseñanzas doctrinales de la Iglesia. Este libro se llama el Denzinger. Este libro es un libro de cabecera de muchos de nuestros teólogos. Y he encontrado que desde el año 233 la Iglesia utilizaba los sínodos. De tal manera que no es una novedad en la Iglesia los sínodos. Ya nos han presentado el sínodo como el caminar juntos. Es una palabra griega que quiere decir precisamente caminar juntos. Y a eso es a lo que se nos invita, a caminar juntos, no a otra cosa. Es más, tengamos en cuenta que más tarde se hizo una diferenciación entre concilios ecuménicos y concilios regionales o diocesanos. Los concilios diocesanos y regionales fueron los que posteriormente se llamaron sínodos. Pero hay muchísimos. Es más, muchas de las renovaciones de la Iglesia se deben precisamente a los sínodos. Y en todas partes del mundo se han hecho sínodos. Permítanme recordar solamente a San Carlos Borromeo en Milán. Su diócesis se transformó radicalmente porque él periódicamente, durante su largo episcopado, todo su gobierno lo hizo a través de sínodos. Después, tenemos en América Latina a Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, con una diócesis enorme que cobijaba lo que ahora es el sur de Colombia, es decir, casi que el límite entre la arquidiócesis de Bogotá inicialmente y la arquidiócesis de Lima éramos nosotros. En nosotros terminaba la arquidiócesis de Bogotá y inmediatamente al otro lado, ya en lo que es departamento de Nariño, empezaba precisamente la diócesis de Lima y llegaba hasta el norte de la Argentina. Era una cosa espantosa. Yo no sé cómo hacía el pobre Toribio de Mogrovejo. Y todo lo hizo a través de sínodos.
caminar juntos, consultar, sabiendo una cosa. Y una cosa que yo también tengo que decirle, que se la debo a San Juan Pablo II. Con mucha frecuencia a sus colaboradores nos reunía y nos decía siempre lo mismo: la iglesia no es una democracia, la iglesia es una comunión. La mayoría de las decisiones que hay que tomar en la iglesia se pueden tomar teniendo en cuenta lo que piensa la mayoría. Pero inmediatamente afirmaba: no todas, no todas. Y decía: ¿a qué se debe este no todas? A una cosa muy simple, decía él, y nos la gritaba: la verdad no depende del número de personas que la defiendan. La verdad es objetiva y la puede defender uno solo, y esa es la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad está en el Evangelio. Por lo tanto, nosotros tenemos que confrontar todo con esta realidad del Evangelio. Y lo que no quepe en el Evangelio, no hay discusión, no hay discusión. Por eso, hermanos, nosotros nos encontramos en un cambio de época. Y esto no lo podemos negar, no lo podemos negar. Todo cambio de época trae cosas buenas y cosas malas. Todo cambio de época trae elementos que desde el mismo Evangelio pueden ser asumidos, pero elementos que desde el Evangelio tenemos que decir: por ahí no va la verdad. Y no va la verdad no simplemente porque a la iglesia le conviene o no le conviene, sino porque solo la verdad ayuda a la realización plena de cada persona humana, que es el interés de Jesucristo. Jesucristo muere en la cruz para que nosotros pudiéramos llegar a tener de nuevo la presencia del Espíritu y ser capaces de vencer el mal. Ese es el fundamento. Hermanos, el mal no se vence de buena voluntad. El mal no se vence por esfuerzos nuestros. El mal se vence por la presencia de Dios en el corazón del hombre. El Dios en quien creemos, dice San Agustín, no hay que ir a buscarlo fuera de nosotros. Hay que ir a buscarlo encarnado en nosotros. Todos los padres de la iglesia nos enseñan una cosa en común, tanto los de Oriente como los de Occidente. En muchas cosas los padres de la iglesia son muy dispares y dan opiniones distintas, pero en esto son unánimes. No basta con creer que Jesús se hizo carne en las entrañas de María. San Agustín nos dice que si Jesús no se sigue haciendo carne hoy en nuestras propias entrañas, nosotros ya dejamos el acontecimiento de Jesús de Nazaret como un acontecimiento de la historia pasada. Que la actualización del misterio de Jesús es la que se hace en el corazón de cada hombre, con el fin de poder vencer el mal, que de otras maneras no se puede. No es por casualidad que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios nos recuerda: ustedes son templos vivos del Espíritu. El lugar donde Dios habita es el corazón del hombre. ¿Qué es lo que lleva a San Agustín a decir: yo primero te busqué fuera de mí, te busqué en la naturaleza, te busqué en la ciencia, te busqué en la literatura, te busqué de muchas maneras, hasta que descubrí que estabas en mí? Y es cuando entonces Agustín dice: tarde te conocí, tarde te amé, y no sabía
que estabas dentro de mí. Hermanos, nosotros estamos llamados a escuchar a todo el mundo. No solamente a los que con nosotros participan de nuestra experiencia de fe. Estamos llamados a que los otros nos ayuden también a conocernos a nosotros mismos. Porque generalmente quien más nos ayuda a conocer a nosotros mismos son los que no están de acuerdo con nosotros. Nosotros nunca hemos llegado a experimentar la urgencia que tenemos en nuestra vida de un personaje que también está en la Escritura: Judas Iscariote. Nosotros necesitamos conocer el servicio que nos prestan a nosotros los que no están de acuerdo totalmente con nosotros, porque nos ayudan a conocernos y a convertirnos. Y por eso es necesario también que ellos vengan consultados, porque corremos el riesgo de escuchar solamente a los que están de acuerdo con nosotros, y los que están de acuerdo con nosotros nos pueden dar palmaditas en la espalda y decir: todo va muy bien, muy bien, muy bien. No quiere decir que los que nos rechazan nos dicen toda la verdad, porque también hay que confrontar lo que nos dicen con el Evangelio. Hay un elemento fundamental. Esta primera parte del sínodo es escuchar y escuchar y escuchar, es consultar, es oír a todo el que pueda hablar, y queremos pedirles por eso a ustedes su colaboración. Pero no nos podemos quedar solamente escuchando. Hay una palabrita fundamental: el discernimiento. El discernimiento. Yo espero que hayamos escuchado el final del texto que Gesualdo nos leyó de la carta a los Romanos. No nos amañemos en el mal. Conozcamos el bien y apeguémonos al bien, sabiendo que apegarnos al bien exige de nosotros la experiencia de Jesús. Porque el mal, y esto no nos lo hemos creído nunca, es más fuerte que nosotros. Solo Jesús es más fuerte que el mal. Bastaría con que ustedes se leyeran el capítulo 7 de la carta a los Romanos, donde el apóstol Pablo nos dice: querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no tengo a mi alcance, dice el apóstol Pablo, realizar el bien, porque hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que deseo. Y dice el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y se responde: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Solo Jesucristo es más fuerte que el mal. Aquí está un mundo empecinado en el mal, y muchas veces sin haber escuchado hablar de Jesucristo, creyendo que ya sabe quién es Jesucristo. Hermanos, allí a veces nos encontramos incluso muchos de nosotros, los que nos decimos cristianos. Pensamos que conocemos a Jesús. A veces conocemos mucha literatura sobre Jesús, pero nos falta la experiencia íntima del Jesús que sana las heridas que cada uno de nosotros traemos desde nuestro nacimiento, y que hemos ido acumulando una serie de frustraciones que todavía no tenemos salvadas, porque hasta allá no es que no hayamos dejado entrar a Jesucristo, porque Jesucristo ya está desde hace tiempos. Es que para que Jesucristo realice su acción en nosotros, tenemos que ser conscientes de su presencia.
Porque si no somos conscientes de su presencia, el Señor no hace nada en nosotros, porque respeta profundamente nuestra libertad, porque nos creó para ser libres y nos creó para otra cosa, para que fuéramos felices. Y no hay posibilidad de ser feliz si no llegamos a ser santos. Y no hay posibilidad de ser santos si el único que es santo, como lo afirma la Sagrada Escritura, no habita en nosotros. Hermanos, yo espero que aquí entre ustedes hay autoridades, profesionales, servidores en distintas ramas. Ojalá todos unidos en el bien de la comunidad y en la realización de la persona humana. Por eso, este empeño de la Iglesia en este tiempo, esperamos que ustedes también nos ayuden, nos secunden. Creo que aquí la mayoría de ustedes son católicos, la mayoría de ustedes son practicantes, pero estamos convocándolos a todos, hermanos, a todos, a que nos ayuden en este proceso que nos dé de verdad conocer el amor de Dios. Yo pues los exhorto a ser partícipes, a colaborar, a reconocer que necesitamos participar, necesitamos conocer lo que es la comunión, que siempre consultará, que siempre tendrá la obligación de consultar, pero que siempre tendrá la obligación también de confrontar con la verdad del Evangelio. No quiero cansarlos más, que el Señor nos bendiga, nos dé paz y nos ayude a trabajar en este tiempo. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Tenemos un espacio también para escucharlos a ustedes, sus preguntas, sus inquietudes. Vamos inicialmente a dar la oportunidad, y aquí me acompaña el Padre José Elber, para poder compartir cuáles son las inquietudes, las preguntas que tenemos especialmente de nuestros seguidores a través de la transmisión virtual. Padre José Elber. Vamos a tener dos momentos en este espacio. Creo que hay unas 40 personas, puntos, parroquias, municipios que están conectados con nosotros en este momento. Entonces queremos terminar con ellos la transmisión, luego quedamos aquí para que la dinámica sea de trabajo por mesas que se han preparado aquí. Por tanto, le pido a los sacerdotes que están con nosotros virtualmente, si tienen alguna pregunta. El señor obispo dice que para no alargar tanto, porque somos 40 puntos de conexión, vamos a tener 3 preguntas si las hay. Entonces damos el espacio para que la escriban y al escribirla nos la comunican ustedes si hay o no hay preguntas. Damos 2 minuticos para saber si hay o no hay preguntas. Luego nos quedamos aquí para trabajar por mesas. Si no hay preguntas, terminamos la transmisión. Y cada sacerdote queda con su gente allá en la parroquia. Allá están alcaldes, están autoridades, están maestros, están profesionales. Como nosotros estamos aquí, en muchas parroquias están también en la misma dinámica de trabajo. Por tanto, estoy esperando si hay preguntas, y si no hay preguntas, entonces le pedimos al señor obispo que nos dé la bendición y nos quedamos aquí trabajando internamente ya por mesas.
Además que han preparado también un compartir y vamos a empezar también a pensar que sea el momento del compartir. En el momento de entregar lo que se ha preparado en el compartir, entonces vienen las preguntas de aquí. Padre Fernando, si hay alguna orientación suya. De todas maneras, así no alcancemos a se alcancen a responder todas las preguntas, todas los que ustedes quieren. Le hemos dejado en la mesa unas hojitas, si alguno no la tiene, no la pide. Incluso si alguno necesita lapicero, también hay algunos disponibles. Entonces, que así no las alcancemos, se recogen porque sirve para la reflexión. También les digo lo mismo a los que están fuera de aquí en estos 40 sitios o más. Les digo, si no se alcanzan a responder las preguntas, déjennos las preguntas, porque eso, miren, detrás de cada pregunta hay una posibilidad grande de reflexión, y probablemente si a usted le llamó la atención algo de la pregunta, pues nos va a ayudar a nosotros a reflexionar y a compartir, porque en el fondo le estamos respondiendo a una cosa que ustedes nos están diciendo y enriquecerá también la reflexión sobre el sínodo. Entonces las preguntas no nos sobran, no nos podemos quedar toda la noche respondiendo preguntas, es cierto, pero las preguntas para nosotros son orientativas de lo que ustedes mismos piensan, porque detrás de una pregunta está el pensamiento también de ustedes. Entonces no desaprovechen de dejarnos todas las preguntas posibles, porque todas esas también nos sirven. Bien. Garcés, ¿allá tiene alguna pregunta de algún lugar? Parece que hay una pregunta, monseñor. Denos un espacio, un momentico, y vamos a ver si podemos ampliar la voz. Bueno, le damos la palabra a doña Boelia Bolaños Lozada. Encienda su micrófono y puede hablar, la escuchamos. Nos dice de qué lugar, desde qué lugar está con nosotros, qué parroquia, qué municipio. Le damos la palabra entonces a doña Boelia Bolaños. Aquí dice Boelia. Sí, yo leo lo que aquí está. Muy interesantes. Estaré siempre atenta, Padre, a todo lo que siga de aquí en adelante con el sínodo. He sido muy comprometida con la parte espiritual. Soy docente, como usted lo sabe, Padre. Siempre llevo en mi sangre, como docente, la espiritualidad, inculcarle a los niños y a los jóvenes lo que es el amor a Dios, el respeto a Dios, y seguiré aquí atenta, Padre. Muchas gracias. Muy amable. Ella es de Garzón, monseñor. Es de Garzón. Perdón, de Pitalito. Es que estoy mal ubicado. Sí, profe, yo sé quién es y voy a explicar aquí un poco lo que usted ha querido expresar. Gracias, profe. Muy amable. Gracias. Es profesora de religión. En tiempo que estuve de párroco del Señor de los Milagros, entonces ella es parte del equipo de trabajo del colegio que queda allí cerca del Señor de los Milagros. ¿Me ayuda, concejal? Surandino, ¿no? Y es profesora de religión muy comprometida, y la vida es también difícil. Parece que la sacaron del colegio
y la ubicaron en otro lugar, está ubicada en otro lugar. Y dentro de ese En la motivo, primaria, sí, profe, sí, padre, me ubicaron en la primaria, pero estoy ahí mismo en el colegio. Pues no estoy incómoda, estoy bien trabajando, pero mi hecho no es la incomodidad mía, sino la de los estudiantes, ¿verdad? Llevarles a Dios a los estudiantes. Y hay mucho trabajo, sé que profes que me están escuchando, hay muchos trabajos, hay mucho que hacer con la juventud. Hay jóvenes que están en el grado 11 y aún no conocen la Iglesia Católica y se dicen ser católicos, están sin recibir sacramentos, están en cero con la parte espiritual. Eso yo le digo como tarea a los profesores que me están escuchando, si hay docentes aquí, por favor, mucho trabajo en la educación. Por la parte espiritual hay mucho que hacer. Muchas gracias. señor obispo, le doy la palabra, es una profesora de religión. Gracias, señora, por esta información y por este interés en seguir anunciando a Jesús precisamente dentro de los jóvenes. Y yo los animo precisamente a todos los que trabajan con jóvenes a que nos ayuden también a consultar a los jóvenes en este sínodo, porque es importante también escucharlos a ellos. Miren, a mí me faltó decir una cosa, porque hablé de Santo Toribio de Mogrovejo y hablé de San Carlos Borromeo, pero me faltó hablar del primer obispo de Garzón, Monseñor Esteban Rojas. Monseñor Esteban Rojas hizo 2 sínodos diocesanos y yo tengo convocado el tercer sínodo diocesano, que tenemos, la pandemia y eso nos lo hizo retrasar un poquito, pero lo continuaremos después exactamente de que demos este aporte a la Iglesia Universal, porque tenemos que acabar el sínodo diocesano, no lo podemos dejar en la mitad. Entonces eso también quiero que lo sepan, porque tenemos que tomar decisiones también para nuestra iglesia local. Entonces, muchas gracias, profesora, y la animo y le prometo mi oración para que el Señor la siga fortaleciendo en esta instrucción de los jóvenes, en esta evangelización de los jóvenes. Muchas gracias. Una segunda pregunta, monseñor. De Harold Navia Cano, dice: excelentísimo monseñor, quería preguntarle cuáles son los lineamientos o los objetivos del sínodo. ¿Va dirigida hacia alguna reforma? Miren, este sínodo tiene como objetivo concientizarnos de lo que es la sinodalidad en la iglesia, de lo que es caminar juntos, de lo que es aprender esta tarea que, repito, no es nueva en la iglesia, pero olvidada, como tantas cosas que tenemos en la iglesia. Uno de los elementos fundamentales del Concilio Vaticano II, que seguramente ustedes han escuchado mucho, es el regreso a las fuentes, el regreso a las fuentes. Y el regreso a las fuentes es posible hacerlo hoy, no era posible hacerlo hace unos años. Y alguien dirá, ¿y por qué? Muy fácil, hermanos, porque nosotros no teníamos acceso a las fuentes de los primeros siglos. Porque es que el regreso a las fuentes no es regresar al Concilio de Trento, no es regresar al Concilio de Letrán, es regresar a los primeros años del cristianismo, a tocar lo más cerca posible la experiencia de Jesús. Eso es lo que el Concilio Vaticano II dice con regresar a las fuentes. Pero ni la ciencia ni la técnica estaban tan avanzadas y nosotros no teníamos la posibilidad ni siquiera de tener la Biblia como la tenemos hoy por todas partes. Porque, hermanos, primero que todo, ¿cómo llegó la Biblia? Manuscritos, copiados.
Se calcula que pasando toda la vida trabajando constantemente, una persona lograba máximo hacer 30 copias de la Biblia en su vida. 30. De tal manera que no había posibilidad de lo que tenemos hoy. Es que hoy no solamente la tenemos aquí en la tablet, la tenemos en el computador. Y lo mismo sucede con los documentos de los padres de la iglesia. Los tenemos a nuestra mano, de tal manera que tenemos unas fuentes que nos dicen cómo hacía la iglesia primitiva, cosa que el Concilio de Trento no podía, porque ni la técnica ni la ciencia había avanzado tanto. Avanzó muchísimo en el siglo XVI, avanzó muchísimo porque apareció la imprenta, ¿no? Y con la imprenta ya no fue a mano, pero no era con la velocidad con la que ahora tenemos todos estos medios y todas estas posibilidades, y que las tenemos a mano. Y además eran muy costosas. Hoy las tenemos facilísimamente, casi que hasta gratuitamente tenemos la Biblia y muchos de los textos de los padres de la iglesia. Hoy por hoy se puede regresar a las fuentes, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ojalá tengamos en cuenta esto, es regresar a las fuentes. Les digo esto por una razón muy simple. Hoy por hoy muchos están hablando pestes de la reforma litúrgica de la Eucaristía. Y la reforma litúrgica de la Eucaristía, ¿qué es lo que ha hecho? Poner a funcionar la manera como la iglesia celebraba la Eucaristía en el siglo II. ¿Por qué en el siglo II? Porque tenemos un documento más antiguo, que es la Didaché, que la Didaché es probablemente anterior incluso a los textos de los evangelios. Pero la Didaché, aunque nos habla de la Eucaristía, no nos da un esquema de la Eucaristía. Y el primer documento donde tenemos cómo se hacía una Eucaristía nos lo ofrece San Justino. Y ahí fue donde fue la iglesia a beber de cómo se hacían los orígenes, ¿no? Muchos hoy quieren regresar al Concilio de Trento. No, el Concilio de Trento no es el regreso a las fuentes. Nosotros tenemos que ir a lo más cercano que podamos encontrar en relación con Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Hoy por hoy lo podemos hacer gracias a la ciencia y a la técnica. No se podía hacer en otro tiempo. Entonces, este regreso a las fuentes, este sínodo es otro regreso a las fuentes, otro regreso a las fuentes. Entonces, vamos a aprovecharlo al máximo y vamos a colaborar al máximo, tratando de entusiasmar a todos para lograr precisamente esto. Espero que con esto le haya logrado responder a don Harold. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a todos los sacerdotes que desde distintos lugares de nuestra diócesis en los procesos educativos estuvieron con nosotros en este trabajo desde Pitalito. Bueno, Ahora cada sacerdote queda con su equipo de trabajo, con los invitados que tiene en sus salones parroquiales o lugares que han escogido, y el sacerdote queda allí para dialogar con el equipo de trabajo. Lo mismo haremos aquí, lo mismo vamos a hacer un ejercicio de diálogo aquí en el lugar de Pitalito, en este salón que estamos hoy reunidos. Entonces, señor obispo, la bendición para todas estas personas que nos acompañan desde aquí y los que están conectados. Y una vez que el señor obispo nos dé esta gracia, de esta bendición, entonces aquí les diremos que continúa y que ya quizás son pocos minutos. El Señor esté con vosotros. El Señor os bendiga y os guarde. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias por estar aquí, por haber escuchado, y esperemos
seguir trabajando juntos y que yo no haya estado demasiado cansón. Bueno, se pueden sentar, que vamos entonces a dirigirles a ustedes qué sigue aquí en nuestro espacio. A todos ustedes muchas gracias. Hasta este momento llega la conexión con todos los lugares que nos acompañaron en este día.